Buenos días. Buenos días, nuevamente aquí contigo. Bien, pues como decíamos, trabajando en este 1 de mayo. Así es, honrando el día. Así, sí, así debe ser. Y también el asunto del trabajo es un tema apasionante para los abogados, ¿no? El derecho laboral, Sí, un campo de trabajo enorme. una rama del derecho que se debe de atender. Y justamente relacionado con ese asunto, licenciado, pues en estos días se dio a conocer esta información de que en este mes ya, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se va a adherir al Poder Judicial. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene para los trabajadores? Para los abogados también. ¿Mejorará todo este asunto de la justicia laboral? Bueno, pues es el tema que hemos elegido y de entrada, licenciado, ¿cómo funcionaba la Junta y cómo va a operar ahora? Sí, desde luego, las reformas laborales permiten que ahora la Junta de Conciliación y Arbitraje pues adhiera al Poder Judicial del Estado. Básicamente desaparece la Junta y se vuelve parte del Poder Judicial. ¿Tendrá el mismo nombre? Probablemente, no sabemos en ese sentido, debe ser justicia laboral, como los tribunales en materia familiar, en materia mercantil, también debe ser en materia laboral. Tratándose de que los procedimientos laborales se ventilaban anteriormente a través de las juntas, que era un organismo que dependía del Poder Ejecutivo. En la actualidad va a depender dentro de la estructura del Poder Judicial. Se establece un periodo de transición para que ellos puedan instalar esta nueva administración de justicia en cuanto al Poder Judicial, y eso va a dar la oportunidad de que pueda reestructurarse toda la función que ellos van a desempeñar. Es importante recalcar ahí que una vez que la Junta de Conciliación y Arbitraje se adhiere al Poder Judicial, pues la estructura que se va a utilizar va a ser esta. Anteriormente, en ese ámbito, en el estado de Morelos ha estado muy golpeado el sistema de justicia laboral, en razón de que se concentraron las juntas en la capital y todos los conflictos de esa naturaleza se tenían que ventilar en esa Junta de Conciliación y Arbitraje. Eso implicaba que tanto el trabajador tuviera que trasladarse como los abogados que desempeñan esa función. Pero en la actualidad, si esta adhesión, que ya es un hecho, se está estructurando, pues se entiende que la estructura del Poder Judicial también va a ser utilizada para la administración de justicia laboral, y esto permitiría agilizar los procedimientos en mucho, tratándose de que el tribunal tiene mayores instalaciones enfocadas a la administración de justicia en todo el estado, cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje solamente las tenía en la capital, ¿no? Ahora, ¿se va a mantener el mismo personal? ¿Va a cambiar de dirección? ¿Eso tendrá alguna repercusión en los trabajadores? Desde luego debe haber una reestructuración, y sí es importante que ahí en la administración se valore esas circunstancias, ya que las personas que actualmente administran justicia en materia laboral, pues son los que tendrían la experiencia para impartir esa función. Muy probablemente, como parte de esa estructura, pues deba de ser adherida al Poder Judicial. En la actualidad, O sea, con simplemente el cambio. el cambio, Simplemente la misma antigüedad, los mismos trabajadores y otra, debe ser el reconocida. presupuesto también. Debe ser una estructuración completa, tratándose de que el Poder Judicial es un organismo autónomo. Estamos hablando que está integrado entre los tres poderes de gobierno, pero que tiene cierta soberanía en cuanto a su función. Entonces, debe de existir que el presupuesto deba deslindarse para que ellos lo administren. En la actualidad, parte de esa importancia va a ser el hecho de que quien resuelva ya no sea el presidente de la Junta en la decisión tripartita que tenía anteriormente, ahora va a ser un juez, y eso pues agilizaría mucho el trámite de los procedimientos laborales, aunado a que se privilegia la conciliación como parte de la misma estructura de las reformas, y ahí permitiría también pues darle agilidad a los procedimientos. Correcto, pues qué interesante para los abogados desde tu perspectiva. ¿Esto es bueno? Sí, partiendo de que la reforma permite que el Poder Judicial vaya a poder ocupar su estructura para agilizar el procedimiento, desde ahí que se beneficia el abogado, porque tendrá la oportunidad de acudir a los tribunales que se le indiquen. Como mencionaba yo anteriormente, estaban concentrados en la capital, y el Poder Judicial en la actualidad tiene
juzgados en varios distritos. La estructura está dividida en los distritos del Estado y eso pudiera acercar la justicia a la población, generando un beneficio para el propio trabajador o el patrón, que muchas veces tienen que acudir a las audiencias, pero no cerca de sus sedes de laborales, tienen que ir lejos de ellas, ¿no? Por otro lado también, el procedimiento laboral se ha dilatado mucho. En la actualidad es un procedimiento muy agotador que ha generado mecanismos para tratar de solucionarlos de manera extrajudicial o fuera del procedimiento, no extrajudicial. Se estableció un modismo, y eso lo quiero comentar como algo que pudiera servir para tener idea de cuál es el beneficio que se tiene entre los abogados, que iniciado el procedimiento laboral, como las audiencias y las notificaciones se dilataban mucho, los abogados adoptaron una conducta de visitar al patrón y mostrarle que existía una demanda presentada y con esta tratar de negociar fuera del procedimiento. Entonces eso implicaba pues que a veces el patrón tenía una buena respuesta en cuanto a la conciliación que podía proponer el abogado y llegar a este arreglo y ratificarlo ante la Junta, o en su defecto se sentía a veces extorsionado o incluso había presiones por parte, pues si no es de un abogado, de gente que no tenía la facultad, solamente la demanda presentada para poder intimidar al patrón. Entonces son situaciones que fueron derivándose del retraso de la Administración de Justicia. En cuanto a la cuestión de índole laboral, si iniciabas una demanda, la audiencia y la notificación implicaba bastante tiempo para poderse practicar, y el trabajador, cuando queda fuera de su función laboral, pues se queda limitado en recursos. Entonces les surge mucho resolver esta situación y hace que los abogados buscaran otros mecanismos. En la actualidad, pues tiende que se va a privilegiar la conciliación, y dentro del Poder Judicial pues tendrán sus normas reguladoras dentro del procedimiento son más ágiles, ¿no? En cuanto a que se deben cumplir los plazos y términos y están con la estructura suficiente para poderlos atender. Va a ser necesario aquí una valoración en cuanto al manejo de personal, porque pues se entiende que el tribunal va a tener una mayor tarea. Los asuntos laborales son de los procedimientos que son más demandados, más exigidos por la población. Entonces, pese a que el Tribunal de Justicia tiene muchos asuntos relacionados a diferentes materias, pues el laboral va a venir a incrementar esa función. Y ahí por ese lado viene pues la opinión de los laboralistas como un pro, ¿no? Como el hecho de que pudiera perjudicar esa transición, porque pues se van a dilatar más sus procesos. Sin embargo, una vez que estos se actualicen y se fijen como ya han establecido en la ley y en las reformas, pues yo creo que va a agilizar mucho el proceso, ¿no? Y por último, licenciado, ¿qué debe saber pues la persona que necesite de estos servicios o el que ya esté en un proceso? ¿Qué es lo que debe saber? ¿Qué información debe tener? ¿Qué tranquilidad debe tener de este cambio, de esta transición que va a durar cuánto tiempo, por cierto? 3 años creo que aproximadamente están señalando para... O alguien que esté en un proceso laboral de estas características, ¿qué debe pensar? ¿Debe estar tranquilo? ¿Debe estar inquieto? ¿Qué debe más saber? Pues desde el momento en que la atención se centra en esa transformación, pues se entiende que va a haber pues agilidad en el trámite o agilidad en el procedimiento, porque lo exige la propia reforma. Ya estaba un poco abandonado por cuanto a esos temas, en el sentido de los atrasos en el procedimiento. Ahorita tiene los ojos puestos y eso va a permitir que pues agilicen las cosas. Pero las personas deben confiar en que para ventilar un procedimiento pues tienen que ser asistidos. Cualquier funcionamiento de un órgano jurisdiccional se hace a través de la asistencia de un abogado, y prácticamente en este proceso tendrán que ser representados. También el Estado pues garantizará que tendrán la asistencia legal a través de los abogados. Antes de la reforma, la Procuraduría de Defensa del Trabajo. En la actualidad creo que también se reforma por ahí la ley de defensores. Todo eso va a ser parte de una estructura para que la gente quede legalmente representada por un abogado. Ellos tienen la libertad de elegir que sea un abogado particular o un abogado de Estado, pero eso implica que su procedimiento se agilice, se haga con la intención de favorecer al ciudadano. Muy bien, pues qué interesante el asunto, ya lo estaremos revisando de vez en vez, este cambio
en la justicia laboral o lo que se pretende que sea mejor, y desde luego las personas que requieren de este tipo de servicios, los abogados también que están involucrados, y sobre todo la sociedad que va a recibir, ¿no? Que el pronóstico es de que será mejor y que todos esperamos que así sea. Así es, la justicia pronta y expedita pues se garantiza con la administración. Que es un sueño, ¿no? En todas las materias, ¿no? A ver si con este cambio podemos lograr realmente materializar esa aspiración, ¿no? Esperemos que sí, sí, es algo muy importante que la gente participe, sobre todo confíe en que esos cambios siempre son para bien, ¿no? Pues sí, porque estarás de acuerdo, ¿no? Que desde hace muchos años, pues la justicia en México no es lo que se espera, no solamente en este asunto de temas laborales, pues en asuntos penales, en asuntos constitucionales, en muchas de las áreas que el derecho pues tiene que resolver. No podemos decir con orgullo que México está en una muy buena posición. Vamos a ver cómo funciona este intento. ¿Es en el estado de Morelos nada más? ¿O No, es en toda la República. De hecho, todos los estados están preparando para vivir esa transición en cuanto a la reforma laboral. Y la intención es que pues muchos estados, como los anteriores reformas, pues se han adelantado y han empezado a preparar ya sus pues sus maletas para cambiarse de poder, ¿no? Todo en ese sentido pues va a afectar a nivel federal y a nivel local, puesto que la reforma pues es así, ¿no? La Ley Federal del Trabajo es nacional, es una ley. Sí, y toda reforma pues implica algunos trastornos al principio, ¿no? Así es. Creo que es para bien al país, le va a beneficiar el hecho de que se encuentre regulado por el Poder Judicial la administración de los asuntos laborales, puesto que la estructura de este poder es finalmente para ese fin, ¿no? Para esa intención de la administración de justicia. Anteriormente se encontraba sujeta a la influencia del Estado, a la influencia del Ejecutivo, y pues actualmente ya forma parte del Poder Judicial, que esto permitirá que se sancione de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Correcto, pues gracias Jesús Díaz. Gracias. Buen día, feliz 1 de mayo. Igualmente, felicidades a todos.